Bienvenidos a todos a nuestra segunda reunión virtual del mes de julio, exclusiva para los miembros de nuestro capítulo de International Coaching Federation. Me llamo Mayra Trujillo Muñiz, soy la vicepresidenta del capítulo de Puerto Rico y esta noche voy a ser su moderadora. Bienvenidos todos a esta reunión de parte de nuestra presidenta, la señora Olga Cintrón, y de todos los miembros de la Junta de ICF Puerto Rico. Como todas las noches que tenemos webinar, martes de webinar, tenemos varios anuncios. Así que comenzamos con decirle, compartir con ustedes que este webinar se va a estar grabando. Sé que durante el día de hoy hemos tenido la situación de la interrupción del servicio de energía eléctrica, así que si por alguna razón algunos de nuestros miembros que se haya inscrito y no tenga el servicio, va a estar grabado y se lo podemos enviar a ustedes según ustedes nos lo pidan a nosotros. Le invitamos, como siempre, a que entren a nuestra página de Facebook, International Coaching Federation, capítulo de Puerto Rico, y a nuestro capítulo y a nuestro canal de YouTube. Allí se están publicando parte de cada una de las historias de nuestros miembros, material importante para nuestro crecimiento profesional y algunos de los videos de nuestros webinars que se comparten en estos dos lugares. Para solicitar los créditos de educación continua, ustedes pueden tener acceso a ese link que vamos a estar publicando en el chat. Allí usted va a encontrar información para que entre al link y pueda solicitar el certificado de este webinar. Como les había hablado, en el día de hoy tuvimos la situación de la interrupción de energía eléctrica. Si por alguna razón, y lo comentamos siempre que tenemos noches de webinar, nuestra comunicación se interrumpe, vamos a estar haciendo todo lo posible para restablecer esta comunicación, esta reunión virtual a través de Zoom. De lo contrario, estaríamos reprogramando la fecha. Esperemos que esto no va a ocurrir esta noche y estaríamos comunicando con ustedes a través de su correo electrónico. Así que quisiéramos que ustedes se presenten en el chat y nos digan de dónde se están conectando. A ver, vamos a ver por ahí quiénes nos están saludando en el chat. Vamos a ver. Busco por aquí. Buenas noches, Carmen, Don Ángel, Gustavo, Lisette, de Dorado, de Guaynabo, de Bayamón. Muchísimas gracias, de San Juan. Gracias a todos por conectarse y por apoyarnos al International Coaching Federation, capítulo de Puerto Rico. En otros anuncios queremos informarles que nuestro próximo webinar será el martes 11 de agosto con el tema Dilemas Reales del Coaching Ejecutivo. Se ofrecerá en la modalidad de panel y vamos a contar con la participación de la doctora Emilia Concepción, José E. Blanco, Cristina Custodio, y tenemos un moderador de lujo, que es nuestro conferenciante de esta noche, el compañero coach Alfredo Carrasquillo. Así que estén atentos a nuestra página de Facebook para más información. Las preguntas deseamos que las vayan escribiendo en el chat a medida que nuestro conferenciante comparte la información con nosotros. Y al final, de igual manera en la sesión de Q&A, y al final nuestro conferenciante Alfredo Carrasquillo con mucho gusto va a abrir a esa conversación que es igualmente importante que su presentación. Así que paso en este momento, sin más preámbulo, a compartir la biografía de nuestro conferenciante. Alfredo Carrasquillo es un destacado coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional, dedicado a la misión de destrabar obstáculos que limitan el desempeño efectivo de equipos y personas. Poseedor de un trasfondo educativo interdisciplinario y multicultural que incluye estudios universitarios, graduados, doctorales y profesionales en Puerto Rico, España, México, Estados Unidos y Canadá. Alfredo Carrasquillo es reconocido por clientes y colegas como un experto en el análisis y la facilitación de procesos de grupo y diálogos de familias, empresarias
desarrollo de liderazgo, coaching ejecutivo, coaching de equipos de alta dirección y comportamiento humano y organizacional. Líderes en los 3 sectores de la economía destacan su capacidad analítica, de escucha y de síntesis, sus múltiples conocimientos y destrezas para transmitirlos, así como su elocuencia, confiabilidad y búsqueda constante de la innovación. Durante los últimos 24 años ha trabajado con un centenar de clientes corporativos, empresas de familia y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria profesional, ha servido como presidente, vicepresidente y director no ejecutivo de numerosas juntas de directores en Puerto Rico y a nivel internacional, en ámbitos diversos como la educación, los servicios hospitalarios, la gestión no gubernamental y la consultoría organizacional. Ha capacitado y asesorado a decenas de consejos de familia, juntas de directores y consejos de dirección en los retos de la gobernanza y los roles y responsabilidades de las juntas directivas. En el 2007 fue seleccionado como uno de los 10 miembros del Top 10 Management de Puerto Rico y el Caribe, reconociéndole así como uno de los 10 consultores gerenciales más destacados de nuestra región. En el 2015 fue galardonado con el Training and Development Professional Award por la American Society for Training and Development, capítulo de Puerto Rico. Con ustedes, sin más preámbulo, Alfredo Carrasquillo. Muchísimas gracias a Mira, a Olga, bueno, a todos en el liderato de ICF. Olga me ha estado haciendo escarbar en archivos viejos y hace unas semanas me hizo encontrar algunos documentos del momento en que se constituyó este capítulo de Puerto Rico de la International Coach Federation allá para octubre, noviembre del 2004 y trajo muchos recuerdos de lo que en aquel momento era algo apenas muy incipiente, ¿verdad? Y muy pocos miembros. Y da gusto ver en este momento la fuerza y sobre todo la apertura al rigor, ¿verdad? Que cuando Olga y yo conversábamos al inicio de su presidencia, yo le hablaba un poco de lo que había sido mi experiencia con el capítulo y con el ICF en un sentido amplio, ¿verdad? Y cómo yo he sido a lo largo de los años, habiendo sido uno de los fundadores del capítulo de Puerto Rico, un miembro muy crítico del trabajo que hacemos en Puerto Rico y a nivel internacional y que hacen otras organizaciones. Y que quería exhortar en aquel momento a Olga a una invitación a elevarnos niveles y a que hubiese mucho rigor en el trabajo que hacemos. Y entonces fui emplazado, ya que estaba emitiendo opiniones y diciendo lo que pensaba, pues que me sumara, ¿verdad? Y este espacio de hoy es la primera oportunidad para compartir algunas cosas, particularmente sobre el campo en el que yo me desempeño, que es el campo del coaching ejecutivo en particular. Y lo que quisiera hoy es compartirles mi mirada del momento que estamos viviendo en el coaching en Puerto Rico, qué yo estoy viendo, qué preocupaciones tengo, por qué le compartí a Olga que es un momento donde el rigor en nuestra práctica es más importante que nunca, y desembocar en lo que es el tema que da título a esta presentación, que es hablar realmente de, bueno, qué es lo que los ejecutivos esperan de sus coaches, ¿verdad? ¿Qué se ha dicho en investigaciones recientes y sobre todo qué yo escucho de mis coaches y de las personas que han sido mis coaches, de la experiencia de trabajar con un coach ejecutivo y qué implicaciones tiene eso en términos de la formación, la preparación, la capacitación de los coaches para ejercer en el ámbito de las organizaciones, ¿verdad? Y comienzo por compartirles un poco mi apreciación del momento que estamos viviendo y me excuso con los colegas que no son de Puerto Rico, a quienes te doy la bienvenida, pero voy a hacer referencia a algunas cosas pensando en Puerto Rico, pero sé por mi diálogo con colegas a través de toda América Latina que esto también es parte de lo que enfrentamos en el continente, en nuestros continentes en un sentido amplio. Yo creo que no hay duda
que hoy en Puerto Rico y en nuestra región el coaching tiene una presencia más significativa en la esfera pública. ¿Qué quiero decir con eso? Que se habla con mucha más frecuencia del coaching en los medios de comunicación, está más presente en las redes sociales, es casi algo que es parte ya del discurso común, ¿verdad? La mayoría de la gente habla del coaching y puede tener alguna idea de qué se trata, pero ese mismo incremento de la presencia del coaching viene acompañado de un problema para nosotros y para nuestra práctica, que es lo que yo llamo la dispersión de sentido. ¿Y qué es eso de la dispersión de sentido? Que el uso del concepto coaching y la definición o las adscripciones que por ahí se hacen de lo que es un coach son muy diversas, ¿verdad? Y eso se traduce en generar mucha confusión, ¿verdad? En generar muchas dudas y uno cuando se presenta como coach y le habla a clientes nuevos o conversa en contexto de intercambio con gente que no son colegas, pues hay un ejercicio importante de explicar de qué se trata esto y sobre todo de definir o precisar qué es lo que no somos o qué es lo que no hacemos, ¿verdad? Tercero, yo creo que en Puerto Rico y en el mundo entero estamos viendo que se multiplican, que aumenta el número de escuelas y programas de formación. Y a diferencia de otros mercados, creo que tenemos una situación en Puerto Rico de la que quiero hablar un poco, y es que hay muchas oportunidades de formación y mucho interés de coaches en trabajar en el ámbito, lo que se llama el nicho del coaching de vida. Sin embargo, el mercado para el coaching de vida y para muchos otros nichos es muy limitado. Sigue siendo en un contexto como el nuestro muy limitado. Realmente no se ha construido, no existe todavía en un sentido amplio como lo hay en otras ciudades y otras jurisdicciones del mundo, sí ya un mercado significativo para esos nichos. Pero al mismo tiempo, vamos viendo en el mundo de las organizaciones, de las corporaciones públicas, de las empresas de familia, incluso de las organizaciones no gubernamentales, un aumento en la demanda por los servicios de coaching e incluso en esta época mucho más, como los estudios que se van haciendo no los evidencian, mucho más interés que por otras actividades de capacitación y desarrollo, mientras se le cierra la llave en momentos de dificultad económica a otras actividades de training and development, no está ocurriendo lo mismo por lo que vamos viendo con el coaching, no solamente por lo que yo constato en mi propia experiencia y lo que me dicen los colegas, sino por lo que uno va viendo en las investigaciones que se van produciendo. Pero el otro elemento que yo creo que es importante es poner sobre la mesa algunas preocupaciones que tengo que no son pertinentes a Puerto Rico, sino al mundo entero, ¿verdad? Y que lo quiero mirar desde la óptica de otras experiencias personales y profesionales que yo he tenido. Antes de ser coach, yo me formé como psicoanalista y por 20 años, además de trabajar como coach, estuve trabajando como profesor en la universidad, en la academia, ya me retiré. Y en esos dos contextos yo creo que ha habido lecciones de las que podamos aprender para esta alerta, esta preocupación que yo les quiero compartir hoy, ¿verdad? Estamos en un momento que, obviamente, al aumentar el interés de la gente, ¿verdad? Y al crecer el interés de muchos por reinventarse, por replantearse otras oportunidades profesionales, por conocer del coaching y ver ahí un interés en hacer de eso un proyecto de vida o una oportunidad de negocio, naturalmente se incrementa la demanda por oportunidades de formación y se traduce eso también en que la formación de coaches se convierte en una oportunidad de negocio, ¿verdad? Y eso, pues obviamente va atado al hecho de que surgen muchos programas y muchas escuelas. Pero me deja a mí, y le compartí a Olga, con algunas preocupaciones que quiero poner sobre la mesa para que, por supuesto, podamos conversar, ¿verdad? La primera que observo en toda América Latina y en Puerto Rico también, que en algunos casos, y no puedo constatarlo, tener la certeza, excepto en aquellos casos que he podido conversar con colegas que se dedican a la formación, que es que la formación se convierte en la experiencia de muchos coaches que se dedican a formar nuevos coaches
casi que en su único revenue stream o en su principal revenue stream. Cuando yo exploro con estos colegas cuánto de tu tiempo está dedicado a la práctica del coaching ejecutivo o del coaching en el nicho que tú trabajas, las respuestas, cuando son honestas, es muy poco. Estoy consumido o consumida por el trabajo, por los programas de formación que estoy gestionando, o realmente la práctica ya es muy limitada. Y a mí eso me lleva a preguntarle a estos colegas, y comparto esas interrogantes con ustedes. Es decir, cuando optamos por desarrollar programas de formación de coaches, podemos ofrecer una formación robusta si no estamos sosteniendo una práctica que nos siga educando en eso que es el uno a uno de los casos con los que trabajamos, para poder realmente estar formando a otros de la manera adecuada. Es decir, es posible seguir añadiendo valor en la formación de otros si no tenemos una práctica de coaching sostenida, ¿verdad? En otras palabras, es decir, si yo como coach hago de la formación de otros coaches mi principal revenue stream y no dedico demasiado tiempo a la práctica misma del coaching, bueno, ¿qué voy a estar enseñando? ¿Verdad? Es decir, va a ser una formación más teórica, va a ser una formación más académica, más conceptual, o voy a buscar formas de enriquecer y actualizarme en un campo que, como muchas otras profesiones, es un campo clínico. Clínico no en el sentido de vinculado a la salud mental o a las profesiones sí, sino clínico en el sentido de que el aprendizaje se da en la práctica, ¿verdad? En la práctica clínica, ¿verdad? Y ahí me refiero a esas dos experiencias que le mencionaba para invitarles a la reflexión, ¿verdad? Yo fui profesor por 20 años en una escuela de negocios e incluso fui decano de la escuela graduada en la universidad donde enseñé por algunos años, y ahí nos enfrentábamos a un desafío. Y es el desafío que algunas buenas escuelas de negocio en el mundo han resuelto haciendo una distinción entre los profesores y los clinical professors o los profesores clínicos. Y esa distinción es aquellos profesores que están inmersos totalmente en la actividad académica y no practican su profesión fuera de la academia, y aquellos que son profesores clínicos, que son aquellos que tienen un pie en la academia y en la investigación y otro pie en la práctica fuera, ¿verdad? Y mi experiencia como estudiante, como docente, como decano a lo largo de los años fue que la experiencia de los estudiantes era mucho más rica con aquellos profesores que eran profesores clínicos, porque estaban parte del tiempo en la academia y parte del tiempo afuera en la práctica, y que lo que informaba de manera más valiosa su capacidad de formar a otros era su experiencia y la actualización que la experiencia daba. Y lo mismo pasaba y pasa en un mundo en el que ya no practico, pero que practiqué por 21 años, que es el del psicoanálisis, donde parte de la experiencia fue que la formación de nuevos psicoanalistas por varias décadas, ya hoy es una práctica muchísimo más limitada, pero sigue siendo el caso para alguna gente. La formación de nuevos psicoanalistas se convertía en una oportunidad de negocios, ¿verdad? Y se creaba toda esta estructura donde habían los training analysts, los analistas que podían formar a otros o los que podían facilitar lo que se llama psicoanálisis didáctico. Pero entonces surgía el peligro de que esos analistas lo único que atendían era analizantes, pacientes que eran analistas en formación, y perdían la posibilidad de trabajar escuchando al ciudadano común que venía, y entonces limitaba la posibilidad de esa persona de tener una óptica desde la práctica que es importante. Así que dejo eso como una invitación a la reflexión que me parece importante, y que si hay alguno de los colegas y de las colegas que lideran programas de formación, sería buenísimo que pudiéramos dialogar respecto a esto. El otro elemento es que hay un desfase, creo yo. Nos pasa lo mismo en el coaching que le pasa a las universidades, en un sentido amplio. Y es que hay un desfase entre la formación que ofrecemos y el mercado que hay para el coaching, ¿verdad? Es decir, yo trabajo mucho en Nueva York, y Nueva York es un lugar donde hay indudablemente un mercado para el coaching de vida, ¿verdad? Es decir, hay muchísima gente en la ciudad que tiene su life coach y los contrata y les llama. Casi que hoy en una ciudad, bueno, hoy en tiempos pandémicos es más complicado, pero antes de la pandemia
el hablar de tu life coach en este momento era como cuando en los años 50 se hablaba de tener un psicoanalista, ¿verdad? Es esa figura a la que mucha gente recurre. Lo cierto del caso es que ese mercado, cual existe en una ciudad como Nueva York, por dar un ejemplo, no existe acá para el coaching de vida ni existe para otros nichos, ¿verdad? Entonces, obviamente aparece el desafío de que estamos enfrentados a que muchos de los programas, y estoy haciendo una generalización porque no los conozco a todos en detalle, pero muchos de los programas de formación de coaches, obviamente por la duración que tienen, son programas muy introductorios, ¿verdad? Centrados en unas competencias básicas, u orientados a nichos que no son necesariamente el de coaching ejecutivo, ¿verdad? Entonces la gente obtiene una formación orientada a unas oportunidades de práctica para las que no necesariamente hay mercado, ¿no? Entonces eso enfrenta a los coaches que se certifican al dilema una vez terminan su formación, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y yo creo que también a quienes lideran escuelas de formación de coaching, bueno, ¿estamos formando gente para un mercado que existe o estamos formando gente para un mercado que no existe? Que yo creo que es el mismo dilema que tienen las universidades. Yo le decía a un amigo presidente de universidad el otro día, ¿cuándo las universidades van a dejar de formar para profesiones que ya no son necesarias, ¿verdad? O para un mercado que está pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo adecuamos los programas de formación para atender lo que son las demandas y las necesidades en este momento? ¿Y qué es lo que yo he visto cada vez que tengo oportunidades de sentarme a hablar o de ofrecerle de manera voluntaria algún apoyo de mentoría a coaches en formación o en las primeras etapas de su carrera? Que yo veo, bueno, pues obviamente, ¿dónde existe una demanda para el coaching en un mercado como el nuestro, ¿verdad? De manera significativa, ¿verdad? Puede haber unas demandas menores, pero mi apreciación es que donde hay una demanda significativa es en el ámbito empresarial, ¿verdad? Y bueno, aparece entonces la posibilidad de plantearse, es por ahí por donde podemos tal vez encontrar una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de hacer negocios, de establecer una práctica de trabajar. Sin embargo, y anoche me reunía con varios colegas que van a estar participando del panel que voy a tener el honor de facilitar de aquí a 2 semanas y hablábamos justamente de eso. ¿Por qué, a pesar de que muchos coaches de reciente formación, y digo reciente los últimos 5 o 10 años, han visto, por las razones que acabo de compartirles, si he sido claro, la oportunidad en el ámbito empresarial, seguimos siendo 4 gatos, seguimos siendo muy pocos los que nos mantenemos trabajando en el ámbito de las organizaciones, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando que no hay más coaches entrando al mundo de las organizaciones, a pesar de que los que estamos trabajando en organizaciones no damos abasto, ¿verdad? Y lo constataba con estos colegas con los que conversábamos ayer. Hay una demanda que la cantidad de horas que tenemos disponibles los coaches que estamos trabajando en el ámbito empresarial no podemos suplir, no podemos atender, no nos da el tiempo, ¿verdad? Así que lo que yo quiero compartirles hoy es cómo podemos pensar el ámbito del coaching ejecutivo como una oportunidad, pero una oportunidad que invita al rigor. Y con todo lo que voy a compartir ahora, no busco alejar ni asustar a nadie. Por el contrario, lo que busco es invitar o convocar a que pensemos esto con mucha seriedad, ¿verdad? Y que reconozcamos que si alguna de las cosas que al menos en mi experiencia en los últimos 24 años yo he visto que es imprescindible, que son cosas imprescindibles, que las asumamos como retos y oportunidades de formación y no como razones para alejarnos de esta posibilidad. Porque sin duda creo que hay una oportunidad que se la explico compartiéndole varias cosas. En primer lugar, yo creo que desde la crisis del 2008, pero sobre todo en las situaciones económicas más duras y recientes, las oportunidades de financiar en las empresas actividades de capacitación y desarrollo se han reducido y se ha empezado a ser mucho más selectivo. Y lo interesante es que a nivel global, y los estudios que ustedes habrán leído al igual que yo no los confirman, la reputación del coaching es buena respecto a que hay un retorno de la inversión que se hace en coaching por 2 razones fundamentales. Una, que hay metodologías de coaching que están siendo efectivas en producir
cambios sostenibles, ¿verdad? Y cuando yo hablo de producir cambios sostenibles, me refiero a que el coaching no es, y perdón por la comparación, algunos colegas me han escuchado hablar de esto, yo me eduqué en un colegio católico en mis estudios preuniversitarios, todos los años nos mandaban a Ibonito, a Casa Manresa, a un retiro espiritual, el lunes regresábamos del retiro espiritual siendo un beato, un santo, y ya el miércoles éramos el mismo maldito que habíamos sido siempre, ¿verdad? Es decir, hay experiencias que buscan ser experiencias de transformación personal, y el retiro espiritual es sencillamente un ejemplo de muchas, que no tienen efectos sostenibles. Lo mismo nos pasa, y yo parte de mi tiempo lo he dedicado en los últimos años a eso, por muchos años a eso, lo mismo pasa con los adiestramientos y los seminarios y las conferencias. No tienen necesariamente efectos a largo plazo. De hecho, una gran colega del ICF, Pfeiffer, mencionaba hace algunos años una comparación que era dramática en un estudio que había hecho ella en empresas de California. Aquellas actividades de capacitación y desarrollo que no tenían un componente de coaching que le siguiera después para asegurar que se trabajaba en el seguimiento para la generación de nuevos hábitos, lograba una transferencia a prácticas de trabajo, lo que se llama el transfer to workplace, de solo un 10%. Sin embargo, cuando había un componente de coaching que tratara de lograr que los cambios que se producían no echaran hacia atrás al par de días, sino que se volvieran cambios sostenibles, porque eran capaces de generar nuevos hábitos, ¿ah? Ahí el transfer to workplace, la transferencia de los aprendizajes a la práctica profesional, se disparaba al 90%, ¿verdad? Y hay un reconocimiento en el mercado de que hay una diferencia entre el coaching o actividades de capacitación y desarrollo que integran un componente de coaching con aquellas experiencias que no lo integran. Y desde ese reconocimiento también hay oportunidad por el momento que estamos viviendo. Primero, eso que el acrónimo BUCA, ¿verdad?, denomina como este momento histórico pandémico, ¿verdad?, de un escenario muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy ambiguo. Los líderes necesitan compañía en este esfuerzo, necesitan tener la posibilidad de mirar hacia el lado y tener a alguien con quien hablar, con quien chocar ideas, con quien pensar los retos que este escenario le plantea a su labor, ¿verdad? Segundo, hay una coyuntura de relevo generacional importante en las organizaciones, porque la generación de los baby boomers está empezando a acercarse al retiro, hay cambios generacionales y sucesiones en empresas públicas, en empresas de familia, y eso plantea desafíos también para el manejo no solo de los relevos y las sucesiones, sino desafíos en cuanto a la gestión de la diversidad, porque tenemos 3, 4, 5 generaciones conviviendo en los escenarios de trabajo, y eso para los líderes, para todo el mundo, plantea retos a los que el coaching puede dar espacio para procesar y producir respuestas, ¿no? Y la otra oportunidad, triste decirlo, me la encuentro con demasiada frecuencia en las organizaciones, es la oportunidad de resarcir daño hecho por otra gente que no ha trabajado con rigor y ha dejado la reputación del coaching lastimada en escenarios organizacionales, ¿verdad? Es decir, ha habido en muchas organizaciones malas experiencias y uno tiene que llegar a luchar contra eso, pero eso, que es un reto, se convierte también en una oportunidad de intentar hacer cosas que son importantes, ¿verdad? Ahora, esa oportunidad es una oportunidad para hacer qué. ¿Qué es lo que nos dicen estudios recientes que las empresas están buscando? Fundamentalmente 3 cosas, pero prioritariamente una de ellas, ¿no? Hay una crisis de liderazgo a nivel mundial en todos los sectores, público, privado, no gubernamental, y el desarrollo de liderazgo es la principalísima necesidad por la cual se convocan coaches, ¿verdad? Pero también todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento a nivel de mandos medios, a nivel de las distintas capas gerenciales, directores, vicepresidentes, en nivel C, ¿verdad? Poder trabajar en esa formación de los distintos talentos, de los llamados high potentials, de las posibles cartas de reemplazo. Y también, y esto tristemente con 2 enfoques, ayer hablábamos de esto en la conversación de los panelistas de dentro de 2 semanas, todo el tema de gestión del desempeño, ¿verdad? Que puede tomar la ruta de pensar que los coaches somos ortopedas y una gestión del desempeño desde una óptica remedial, o la que nos gusta mucho más a muchos de nosotros, que es
la gestión del desempeño más orientada a la potencialidad, ¿verdad? A trabajar con aquella gente que son promesas, ¿verdad? De buen desempeño y no son intervenciones remediales, sino para acelerar el desarrollo y la capacidad de esta gente, ¿verdad? Ahora, cuando las empresas quieren apoyar a sus ejecutivos en el desarrollo de su liderazgo, en el desarrollo de su talento o en esfuerzos de manejar desempeño, eh, ¿qué criterios informan la selección de los coaches como criterios más importantes? Y indudablemente el que más aparece en todo lo que pude consultar y que Robertson así lo confirma, es la experiencia previa como coach, ¿verdad? Se está buscando saber esta persona con quién ha trabajado, dónde ha estado antes, cuántos años lleva en la práctica, a quién podemos llamar, quiénes pueden ser las referencias. Y por eso es que el word of mouth, la posibilidad de que te hablen de uno a un ejecutivo a otro, de ese es un posible coach con el que trabajar, es una de las estrategias de mercadeo más importantes, ¿verdad? Yo les diría que el 99, si no el 95, para ser discreto o conservador, de mis clientes llegan como referidos de clientes que ya tengo, es decir, los coaches de uno se convierten en sus mejores mercadeadores. Ya en un segundo nivel, el tema de las credenciales y las certificaciones, un 48% según Robertson, pero debo confesar y decirles que en mi experiencia de 24 años, a mí nunca, nunca, y nunca es nunca, ni una sola vez, una empresa me ha pedido copias de mis certificaciones, ¿verdad? Una empresa de las más de 100 con las que he trabajado a través de los años, solo una empresa me preguntó, ¿está certificado, verdad? Y por supuesto lo estoy, pero no es un criterio para la mayoría de las organizaciones, a lo mejor en un mercado como este, pero a nivel global sí es un tema que aparece, pero en un segundo lugar. Y en tercer lugar, con menos importancia, cuánto conocimiento se tiene de la industria en la que el líder se desempeña, ¿verdad? Es que si yo voy a coachar a alguien que está en la banca, pues habría la expectativa en algunos casos, 3 y piquito de cada 10, ¿verdad? Que uno haya tenido alguna experiencia bien de trabajar con ejecutivos en esa industria o incluso de haber trabajado antes en esa industria. ¿Cómo es que las organizaciones están seleccionando a sus coaches? Y esto desmitifica algunas cosas, ¿verdad? El 94% de los coaches llegan a trabajar con los ejecutivos a través de vendors que ya la empresa tiene. Y yo creo que aquí, y me perdonarán los colegas de recursos humanos, las colegas de recursos humanos que nos acompañan hoy, esto tiene que ver mucho un poco con la cantidad de trabajo y algo de vagancia que hay para hacer la labor del hunting, ¿verdad? De la búsqueda de los coaches, pero básicamente si yo tengo un proveedor que me da servicios de recursos humanos a varios niveles y tienen acceso a coaches en su red, pues por ahí mismo nos vamos a ir y vamos a conseguir. Segundo elemento es los referidos y las menciones de otros líderes y profesionales de recursos humanos, el word of mouth otra vez, y ya en mucho menor grado el que nosotros nos hayamos hecho visibles y hayamos ofrecido nuestros servicios a la gente de recursos humanos apenas el 16%, que uno haya buscado acceder a ese ejecutivo y le haya dado cuenta que uno está disponible para servicios de coaching con él o con cualquier persona en la organización, apenas el 6%, que lleguen a nosotros a través de nuestros perfiles de LinkedIn, apenas el 8%, y que lean contenido creado por nosotros y que compartimos en las redes o libros o webinars, apenas el 2%, ¿verdad? Ahora, llegamos a la pregunta que le da título a este webinar de hoy, ¿verdad? Y por un lado voy a compartir lo que un colega Underhill nos planteaba en Nueva York hace unos meses y luego, que fruto de su investigación, y luego les voy a compartir lo que en mi experiencia han sido los temas que cuando yo termino todos los engagements, les pregunto a mis coaches cuál fue el valor que esta experiencia, si alguna agregó, cuáles son las cosas que me dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que Underhill plantea que son las principales expectativas de los ejecutivos cuando van a iniciar un esfuerzo de coaching? Esto también desmitifica algunas cosas. Primero y principalísimo, 97% de la gente, lo importante es que ese coachee tenga la capacidad de conectar conmigo, de crear una relación conmigo, de construir confianza, de darme el espacio y crearme ese espacio
psicológico seguro donde yo pueda vulnerarme, donde yo pueda hablar con confianza. Segundo, en un 93%, obviamente mis experiencias y destrezas como coach. Se está buscando que esa persona sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Que sea claro, que sabe hacer su trabajo y que uno puede constatar desde esa primera experiencia que sabe por dónde va. Tercero, importantísimo, vamos a hablar de esto ya mismo más en detalle, experiencia en el mundo de los negocios. No puede ser alguien que ha estado toda su vida únicamente en otros campos, un campo clínico o la academia. Tiene que ser alguien que dice por lo menos el 86% de los ejecutivos, que conozca, que tenga el business acumen e idealmente la experiencia de haber estado trabajando, incluso, ¿por qué no?, haber estado en una posición de ejecutivo nivel C como esa persona que ahora va a coachar. En un 84%, la experiencia en el manejo de retos específicos de liderazgo, ¿verdad? Y hay preguntas que a veces vienen muy puntuales. La oportunidad o con lo que este ejecutivo necesita trabajar son temas de comunicación, son temas de inteligencia emocional, es un asunto de public speaking, es un asunto de el que sea. Se está buscando que ese coach pueda dar cuenta que ha tenido esa experiencia y que eso se puede encontrar en referencias del trabajo y de logros del trabajo. Y ya en mucho menor grado, costos no es realmente un issue significativo, apenas el 65%. Cercanía geográfica, y esto es prepandemia, 61%. Ahora que todo el trabajo se está haciendo remoto, estoy seguro que eso va a bajar. Y miren qué interesante, apenas el 60% el que el coach esté certificado es una variable. Aceptémoslo. Tenemos demasiados coaches muy reconocidos que hacen muy buen trabajo que nunca han pasado por una escuela de coaching, ¿verdad? Entonces, el tema de la centralidad que decimos tiene la certificación, a lo mejor es más para interés del mercado de las escuelas que para el tema de garantizar o asegurar algo, porque es apenas un elemento que, de importancia para 6 de cada 10. Igual, el tema de las letrecitas que nos encanta poner detrás de nuestros nombres. Apenas el 59% le resulta significativo, importante o es un criterio de selección si esa persona tiene un posgrado, si tiene una maestría, si tiene un doctorado. Realmente no parece ser algo de significativa importancia, ni tampoco el tema de las herramientas de avalúo que se pueden estar utilizando. En mi experiencia, ¿qué cosas los ejecutivos esperan de uno y valoran del trabajo de coaching, ¿verdad? Primero, la escucha, pero una escucha que sea capaz de, a partir de lo que uno está cogiendo, proveerle a través de las preguntas y de la conversación de coaching distinciones, es decir, nuevas miradas y una interlocución que logre, como dicen los amigos mexicanos, moverle el tapete al coachee para sacarlo de la ceguera funcional. De eso que John Gardner llamaba el functional blindness, eso que por el rol que ocupamos y el tiempo que llevamos haciendo X o Y trabajo ya no vemos, ¿verdad? No porque seamos idiotas, no porque seamos inteligentes, la mayoría de los ejecutivos son gente brillante, sencillamente que nuestra estructura de interpretación es limitada y el diálogo con un coach, que es un tipo de diálogo que no podemos tener con nadie más en la organización, porque para el resto de la organización nuestro rol es de inspirar, de mostrar. No es posible para un ejecutivo de alto nivel estar vulnerándose frente a su equipo de trabajo todos los días, ¿verdad? Como lo puede hacer y como puede plantear dudas con mucha mayor confianza en el contexto de una sesión de coaching. Segundo, que ya lo adelantaba, ese espacio psicológico seguro para expresar temores, malestares, gestionar sus emociones, saber cómo va a bregar con estas cosas, ¿no? Decíamos hace un tiempo en un contexto de un webinar con la Asociación de Industriales, yo hacía la comparación de que los ejecutivos, los líderes, son como los asistentes de vuelo en un avión. Cuando hay un ruido en la cabina, uno como pasajero mira a las azafatas. Y si las azafatas están tranquilas y siguen sirviendo comida o bebida, pues uno sigue durmiendo, leyendo, viendo la película. Pero si uno mira a los asistentes de vuelo y ellos tienen caras de terror, pues obviamente uno se va a aterrar. En las organizaciones, en momentos críticos y difíciles como los de esta pandemia, los miembros del equipo miran a sus líderes. Y si sus líderes tienen cara de susto, pues el equipo no va a estar emocionalmente sintiéndose seguro. Pero
Obviamente los líderes llevan la procesión por dentro, tienen dificultades, enfrentan retos. El espacio que buscan en un contexto de coaching es la posibilidad de vulnerarse, de hablar de estas cosas, de expresar sus preocupaciones con el objetivo de ir articulando respuestas, de ir encontrando en ellos mismos recursos para saber cómo lo van a manejar, ¿verdad? Que es el otro elemento. Cómo van encontrando ahí la posibilidad de articular nuevas tácticas, nuevas estrategias para manejar los retos del momento, y para que los vayamos acompañando en la ejecución de esas estrategias, de esas tácticas y haciendo los ajustes que sean necesarios en la marcha, ¿verdad? Sobre todo, nuestro rol nunca es, como sería el de un consultor, decirle cómo ejecutarlo, cómo hacerlo, pero sí invitarle a ver cosas que tal vez no están viendo o se le están escapando, o posibilidades que no están pensando otra vez porque su estructura de interpretación no les permite necesariamente verlo, ¿verdad? Y también, por supuesto, la gestión de las distintas dimensiones del liderazgo es lo otro que los ejecutivos esperan. El liderazgo de ellos mismos para empezar, ¿verdad? De sus emociones, de su vida, de su posicionamiento, de su marca personal. Liderazgo de otros, tanto de personas a nivel individual como de equipo. Y la gestión o el liderazgo de cambios, de procesos, y de resultados, ¿verdad? Ahora, si estas son las expectativas, si esto es lo que uno una y otra vez encuentra que los ejecutivos nos dicen que desean, ¿qué necesitamos como coaches para realmente acompañar a ejecutivos de esta manera? Pues mi planteamiento hoy para ustedes, abierto a que lo podamos dialogar, por supuesto, es que las competencias, el modelo de competencias del ICF, que estructura los programas de formación vinculados o acreditados por el ICF a través del mundo, ese modelo de competencias es indudablemente esencial, pero insuficiente para el trabajo de coaching ejecutivo, ¿verdad? Que hace falta mucho más que esas competencias para ser un coach ejecutivo efectivo, ¿verdad? Y hay unos colegas del Center for Creative Leadership que ya hace muchos años hicieron un esfuerzo importantísimo de construir un modelo de competencias para el coach ejecutivo. ¿Qué es lo que es importante? Yo quiero terminar compartiéndoles a ustedes cuáles son las competencias que a mí me parecen medulares para un coach ejecutivo, sobre qué aspectos de la vida del ser humano, de la vida del líder, de la vida de las organizaciones, del mundo de los negocios y por supuesto del coaching, es importante que un coach ejecutivo desarrolle, se familiarice, trabaje para ser efectivo. En primer lugar, obviamente aquí las ciencias sociales en un sentido amplio son, y la filosofía, por supuesto, fuente importante para nuestro trabajo como coaches. No podemos ser un coach ejecutivo efectivo si no logramos estar continuamente trabajando en una comprensión robusta del ser humano. ¿Y a qué me refiero con una comprensión robusta del ser humano? A empezar con el reconocimiento de que somos gente bien complicada, que los seres humanos no somos totalmente transparentes, que no somos unidimensionales, que somos internamente conflictivos, ¿verdad? Que hay muchas cosas complejas dentro nuestro y eso requiere que como coaches entendamos los distintos tipos de personalidad, cómo es que los seres humanos logran entusiasmarse, inspirarse, motivarse, cómo es que los seres humanos aprendemos, sobre todo el aprendizaje de adultos, cuáles son esos mecanismos para aprender y para hacer uso de lo que llamamos la neuroplasticidad, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, para ir, no importa la edad ni el momento de nuestra carrera, aprendiendo cosas nuevas. Cómo el ser humano maneja, gestiona los cambios, cómo gestiona el estrés, cómo maneja las interacciones sociales en equipos, en grupos, las dinámicas colectivas, ¿verdad? Cómo gestiona la diversidad tan importante en nuestros tiempos, cómo maneja la brecha entre su identidad, cómo se ve a sí misma, a sí mismo, y la reputación, cómo lo ven los otros en la organización y cómo no queda atrapado en las sospechas respecto a que esos puedan ser percepciones equivocadas, sino comprende que en esa reputación se juega su marca personal como líder y eso incide en las relaciones que puede o no puede construir. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que son útiles en nuestros tiempos y qué estilos de liderazgo tal vez no son tan efectivos?
que no todo líder en toda etapa está en la misma situación ni puede enfrentar los retos del mismo modo, sino que hay distintas etapas en el ciclo de vida de un líder y que tiene que enfrentar y trabajar, esperemos que con éxito, las transiciones que ese ciclo de vida exige. Cómo maneja los conflictos, cómo hace de los conflictos una oportunidad de innovación y de crecimiento para él, pero sobre todo para su equipo, y no como oportunidades para que se generen malos entendidos por hacer de conflictos de ideas, conflictos de personas, ¿verdad? En una segunda dimensión hay todo un conjunto de competencias claves, que es lo que en inglés se llama el desarrollo de un business acumen, ¿verdad? Del que no es posible uno lograr una confianza y una interlocución efectiva con los coaches en el mundo empresarial si uno no conoce ese lenguaje, si uno no conoce ese universo, ¿verdad? Así que ahí hay desde una alfabetización básica de comprender los conceptos y las prácticas del mundo de negocios, los conceptos financieros, o sea, tú no puedes escuchar de manera efectiva a un ejecutivo cuando está preocupado por el EBITDA, cuando está hablando del P&L, cuando, o sea, hay una serie de conceptos que no es que todos tengamos que salir corriendo ahora a hacer un MBA, pero usted tiene que asegurarse que maneja y que ha logrado un conocimiento para realmente entender de qué le están hablando, ¿verdad? Comprender cómo son las dinámicas entre distintos roles, distintas funciones e interrelaciones en la organización, el rol del CFO, el rol del CIO, el rol del CEO, cómo se dan las dinámicas a nivel gerencial, entender cómo se articulan y cómo se trabajan y cómo se ejecutan estrategias de negocio, cómo se planifican, el rol cada vez más central en estos tiempos de transformación digital acelerado por la pandemia de las tecnologías de información, la importancia que tiene sobre todo ahora con la dispersión, la gestión de proyectos y de procesos y desarrollar capacidad para ese project management, el contexto en el que están operando nuestras organizaciones desde la perspectiva económica de la globalización, desde la perspectiva cultural de la mundialización, el tener claridad de que no todas las organizaciones son iguales entre sí, sino que vamos a tener distintos tipos de empresas. No es lo mismo una empresa de familia que una empresa que cotiza en la bolsa, una empresa pública, que una empresa de gobierno, que una empresa social, no gubernamental, que cada una tiene niveles de regulación distintos, que no es lo mismo farma que salud, ¿verdad? Que seguro, es decir, hay que entender la naturaleza de cada organización para comprender los retos que los ejecutivos allí están enfrentando o que enfrenta un ejecutivo cuando se mueve de un tipo de organización a otra, ¿verdad? Y lo estamos acompañando en su onboarding, ¿verdad? Comprender los matrix organization, los modelos matriciales de organización y los distintos tipos de estructura, porque cuando un ejecutivo tiene que bregar con distintas líneas de reporte, pues obviamente el escenario es mucho más complejo que cuando está trabajando en una pyme, en una empresa familiar que no está operando en más de un mercado, ¿verdad? Estar al tanto y mantenernos al día. Por eso otra vez, insisto en lo que decía al comienzo, esto es una práctica clínica, es una práctica que tenemos que estar ejerciendo nuestro rol para mantenernos al día y leyendo y estudiando y conociendo, porque hay que estar al tanto de las tendencias, de los asuntos críticos, de las cosas que se pueden meter en el medio y, por supuesto, si la principal responsabilidad de todo líder es el desarrollo del talento humano, pues tenemos que estar familiarizados con todo lo que implica gestión del talento humano para poder acompañar a los líderes en medio de eso, ¿verdad? Y se añaden a esto otras dimensiones que enumero igualmente de manera muy rápida para que podamos conversar, ¿verdad? Tenemos que tener claridad de las estructuras, de los sistemas, ¿verdad? La perspectiva sistémica para mirar lo que acontece al interior de las organizaciones, la interacción entre los distintos componentes o subsistemas es vital para comprender los procesos organizacionales, que conozcamos o desarrollemos peritaje para saber cómo hacemos avalúo, cómo hacemos diagnósticos en las organizaciones, que nos permitan entonces diseñar esfuerzos de training and development, de esfuerzos de desarrollo organizacional, comprender que toda organización tiene su cultura, pero también tiene subculturas, ¿verdad? Que hay una estructura formal y hay una estructura informal y que uno tiene que tener la capacidad y la sensibilidad para ver cómo esas cosas, esos distintos niveles de formalidad e informalidad interaccionan y complican la gestión de un líder y cómo lo ayudamos a ver esos distintos
niveles de complejidad. ¿Cómo conocemos del diseño y de la gestión de programas de desarrollo de liderazgo y talento? Porque obviamente nuestro trabajo de coaching con estos ejecutivos seguramente en muchos casos es parte de esfuerzos más amplios, o estamos trabajando con varios ejecutivos a la vez y tenemos que ser capaces de acompañarles en el diseño de estos esfuerzos, ¿verdad? Si mirar el tema de sistemas en cualquier organización es importante, la teoría de sistemas es todavía doblemente importante en el caso de las empresas de familia, porque estamos trabajando con dos sistemas que se interrelacionan e interactúan continuamente, que es empresa y familia, ¿verdad? Con sus dinámicas, sus particularidades, sus rivalidades, sus relaciones de poder, sus afectos, sus complejidades, ¿verdad? Y esa complejidad de la dinámica de poder, esa dinámicas de influencia y de ejercicio de la autoridad, la tenemos que comprender. Conocer también de lo que es la gestión del cambio, cómo es que se produce cambio en la organización, cómo un líder puede justamente dirigir esfuerzos de transformación, esfuerzos de cambio y esfuerzos de aprendizaje, cómo un líder crea, hace de su equipo y de su organización una organización aprendiz, ¿verdad? Y cómo, y ayer lo hablábamos con Emilia Concepción en nuestra conversación en preparación para el panel de dentro de 2 semanas, hablaba justamente de un mito en el mundo del coaching respecto a las fronteras entre el coaching y la consultoría, y hay que tener bien claro aquellas cosas de las que uno como coach se tiene que privar en un proceso de coaching, pero uno tiene que conocer también cómo se trabaja la consultoría organizacional, porque va a haber momentos en que la organización con la que uno trabaja va a necesitar de uno como consultor, ¿verdad? Y uno tener claras esas distinciones, como clara debe ser también los parámetros éticos con los que trabajamos, ¿verdad? Y recientemente el capítulo tuvo un buen webinar sobre esto. Y por supuesto, les hablaba ahorita de los temas de sucesión y de relevo generacional. Hay que entender cómo esto se articula, cómo creamos planes de sucesión, cómo trabajamos y no descuidamos, incentivamos que las organizaciones no descuiden los procesos de onboarding o de inducción y cuidan las transiciones para asegurar que las curvas de aprendizaje no creen quiebres o brechas que se compliquen. Y ya, vinculado directamente a lo que es nuestra labor como coaches en un sentido amplio, en el coaching ejecutivo también es importante estar familiarizado con las competencias del ICF y con algunos asuntos puntuales que yo creo que son claves, ¿verdad? El trabajo de un coach, y sé que en esto algunos colegas van a diferir conmigo, si bien la intuición es un recurso importante para cualquier profesional, nosotros no intervenimos ni trabajamos como coaches por cosas que se nos ocurren o que intuimos. Detrás de nuestro trabajo, si queremos que nuestro trabajo sea riguroso, tiene que haber modelos, tiene que haber teorías, tiene que haber principios, tiene que haber metodología, ¿verdad? Metodología que obviamente la práctica va enriqueciendo, pero tenemos que saber que cuando intervenimos lo hacemos guiados por qué criterios, ¿verdad? Y en función de qué razón, ¿verdad? Y tenemos que tener esa claridad respecto a las teorías, a los principios que guían nuestra práctica, cosas como la orientación a resultados, asegurar que estamos ahí, que esto no es terapia, que esto es un objetivo, esto tiene el objetivo de asegurar que ese ejecutivo pueda ser más efectivo, que pueda ser más feliz, pero que pueda lograr que la organización crezca, que pueda construir alianzas, que pueda hacer avanzar su negocio y que obviamente nosotros logremos hacer esto siempre con un juicio claro y una prudencia clara de cómo deben hacerse las cosas y desde una posición que invite siempre a la integridad, cuidando elementos claves de la práctica de todo coach como la confidencialidad, que en contextos organizacionales donde nos contrata la organización, pues aparecen más actores y aquí hay mucha más gente con la que tenemos que interactuar y se convierte en un issue todavía más importante, comprender los procesos de todo lo que acontece en un ciclo de coaching, desde el avalúo, la articulación de objetivos, el coaching propiamente, la transición al desarrollo a largo plazo, el acompañar ese coachee a que luego siga su desarrollo sin nuestra participación, sin nuestra presencia, ¿verdad? Asegurar que diseñamos experiencias de coaching a la medida del coachee, ¿verdad? Y no hacemos cosas genéricas. No toda organización ni todo coachee necesita lo mismo, así que tenemos que asegurar
que diseñamos intervenciones a la medida de cada persona con la que trabajamos en función de lo que estamos escuchando y que articulamos métricas, herramientas, instrumentos, cuestionarios para poder ver cómo vamos y dar cuenta de los resultados del trabajo y del retorno de la inversión. Y por supuesto, mantenernos estudiando, ¿verdad? Como estamos aquí en este webinar hoy, todos debemos ir encontrando siempre espacios en los que sigamos trabajando. Y termino obviamente diciendo que es vital cosas que en todas las escuelas y los programas de coaching se mencionan como elementos claves de toda relación de coaching, ¿verdad? Cuidar la confianza, cuidar el accountability, estar listos para gestionar los conflictos que puedan surgir en la relación con el coachee, porque van a surgir resistencias, van a surgir dolores de crecimiento que nos va a tocar manejar. Ya les hablaba de la influencia y la autoridad y de la confidencialidad. Saber siempre que nuestro trabajo es el de invitar a los coaches a explorar múltiples perspectivas, a ver distintas cosas, a acoger el feedback y el feed forward de otra gente, pero también nosotros cuando se nos solicita compartir el nuestro, a saber manejar los límites de nuestro ámbito de ejecución, a qué nos dedicamos y qué hacemos, sobre todo aquellos de nosotros que hacemos otras cosas además de coaching ejecutivo, saber dónde están los límites de la intervención que estamos haciendo, saber que estamos ahí, como les decía ahorita, para moverle el tapete al coachee, para interrogarlo, para desafiarlo, esa es nuestra labor, no somos el senspano, estamos ahí para que se mantengan en sus zonas de comodidad, sino justamente para movilizarlos y retarlos a otras posibilidades y que en esa relación con la empresa y con el coachee, saber que estamos trabajando con una diversidad de públicos, una diversidad de stakeholders, no solo con el coachee, pero que en esas conversaciones, como decía ahorita, cuidar la confidencialidad, cuidar el manejo de los avalúos, cuidar los planes de desarrollo, que si bien vamos a validar con distinta gente material a trabajar, sobre todo con el coaching, y cuidar, por supuesto, la empatía que tiene que ver con que no vemos dos personas que veamos las cosas desde el mismo lugar y entonces tenemos que estar siempre haciendo un esfuerzo para comprender por qué nuestro coachee está viendo las cosas donde las está viendo, ¿verdad? Y tratar de entender y comprender y sobre todo ayudarle a él o a ella a entender el lugar desde lo que está haciendo. Con esto sintetizo las cosas que estos colegas del CCL nos compartían hace algunos años, que ya ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo, pero estoy convencido que son súper vigentes respecto a los desafíos y pido excusas por haber ido muy rápido en esta parte, pero quería meramente enumerarlas de manera muy rápida en el ánimo de recordar la complejidad y en el ánimo de poder mostrar por qué cuando hablo de la importancia del rigor, ¿de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de todas estas cosas que son importantes para un ejercicio adecuado. Ya desde mi experiencia, quiero concluir para abrirme a las preguntas y al diálogo con ustedes con lo siguiente, ¿verdad? Primero, estamos en una época donde las neurociencias nos han aportado muchísima información y nos abre mucho todo este tema de la neuroplasticidad cerebral. No hay edad en la que no sea posible el cambio, ¿verdad? Pero si como coaches nosotros estamos convencidos de que la gente no cambia o de que en verdad la gente una vez, como decía Willy Colón, ¿verdad? Árbol que nace torcido, su tronco más endereza, usted está en la profesión equivocada, esto no es para usted, o usted es un cínico o realmente está en la profesión equivocada. Si estamos en este trabajo de coaching y si trabajamos con ejecutivos es porque estamos convencidos que pueden cambiar y que pueden colocarse en un lugar distinto y ver las cosas de otra manera. Que tal vez a los inicios del trabajo de coaching nosotros cumplimos un rol de motivación, de generar entusiasmo para el trabajo de transformación, pero parte de lo que nosotros debemos dejarle a cualquier coachee con el que trabajamos es lo que llamamos la motivación intrínseca, que ya no nos necesiten, ni necesiten a nadie a su lado para mantenerse comprometidos o comprometidas con lo que quieren hacer. Recordar siempre que un ejecutivo o una ejecutiva quiere lograr algo más que buenos resultados cada trimestre. El ser humano quiere trascender, hay un deseo de lograr algo más grande que lo que están haciendo en un momento particular
y que parte de lo que nosotros estamos ahí es para abonar, para encender esas brasas, ¿verdad? En lo que tiene que ver con ese sentido de trascendencia, ¿verdad? Recordar que nuestras intervenciones para ser efectivos no pueden ser de microondas, no pueden ser de corto plazo, tienen que ser intervenciones más duraderas para poder generar hábitos sostenibles. Si los coaches ejecutivos no somos capaces de generar hábitos sostenibles, nuestro trabajo es una estafa, porque la persona va a volver a los modos de trabajar de antes y entonces el cambio no va a ser sostenible. En ese proceso, obviamente, y más en esta época de la pandemia, la gestión de las emociones es una labor vital, ¿verdad? Cómo nosotros apoyamos a los ejecutivos a gestionar, a manejar las emociones, que tiene que ver con esa primera dimensión del liderazgo que mencionaba ahorita, que es el liderazgo de sí mismo, ¿verdad? Que en estos tiempos de trabajo remoto es vital porque los líderes tienen una función importantísima, más que en situaciones normales, de cuidar a su gente. Uno no puede cuidar a su equipo si primero no se cuida a sí mismo, si no es ejemplo o modelo de cómo está gestionando, manejando las emociones de un momento difícil. Saber que este trabajo de acompañar ejecutivos, y si algo he logrado comunicarles hoy, ya me dirán, aspiraría a que fuera esto, a que fuera entender que esta labor es compleja, que requiere un trabajo de mucha profundización, que obviamente no todos los líderes, no todos los ejecutivos van a querer zambullirse al mismo nivel de profundidad, pero nosotros tenemos que estar listos para acompañarles cuán profundo quieran ir, ¿verdad? Y que eso requiere un compromiso nuestro robusto, sostenido, serio, continuo, que nunca acaba, con nuestra formación, con nuestra educación, porque lo que va a asegurar que esa dispersión de sentido de la que yo les hablaba al comienzo, que hoy coaching puede ser 1000 cosas y hay gente que tiene muy buenas opiniones y gente que habla barbaridades de lo que hacemos, podamos ir reduciendo esa dispersión, logrando que la gente entienda que somos gente seria, rigurosa, comprometida con la complejidad y que esa sea nuestra diferenciación. Eso es lo que como profesión a largo plazo nos va a hacer creíbles, ¿verdad? Y un poco ese es el mensaje que yo he querido dejarles en esta intervención, que agradezco que me hayan invitado a hacer, ¿verdad? Invitarles al rigor, invitarles a manejar toda esta complejidad que les acabo de resumir muy rápidamente para que ahora la dialoguemos, porque si somos rigurosos y asumimos sin miedo los retos de esta complejidad y nos preparamos para manejarla, vamos a hacer una gran aportación al fortalecimiento de la marca, del valor de marca, del brand equity de nuestra profesión. Me detengo aquí, ya le compartí a los colegas de la Junta del ICF copia de esta presentación, que si a alguien le interesa, por supuesto, se la van a hacer llegar, y termino de compartir mi presentación aquí para escuchar lo que por supuesto tengan a bien decir, acuerdos, desacuerdos, malestares, insultos, todo lo que pueda haber, y por supuesto preguntas también, que estoy a su disposición para responder. Gracias, Alfredo. Para mí ha sido a nivel personal de mucho aprendizaje, y sé que por los comentarios y las preguntas que han escrito nuestros colegas, así mismito lo asienten. Comienzo con las preguntas de la sección de Q&A. Comienzo con la primera. Menciona que el coaching ejecutivo es un nicho que tiene gran demanda y que los coaches que se dedican a esto no dan abasto para satisfacer la demanda. Por el otro lado, menciona también que un gran número de los potenciales clientes ejecutivos seleccionan un coach basado en word of mouth. Con esta perspectiva, ¿qué consejos puede dar a coaches nuevos o interesados en entrar en esta práctica para penetrar en ese nicho y ser exitoso? Mira, yo hace muchos años tomé una decisión que fue la decisión de que yo no trabajo con alguien que no quiera trabajar conmigo. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que a mí me llama una organización con la que nunca he trabajado, o me llama una organización con la que ya he trabajado, yo les digo, miren, antes de yo presentarles una propuesta o de que lleguemos a un acuerdo para empezar a trabajar como ejecutivo,
a mí me gustaría conocer al ejecutivo y me gustaría que el ejecutivo me conozca a mí. Y eso surgió de dos experiencias muy negativas que tuve en dos contextos distintos, donde decidí trabajar porque así me lo asignaron y era una oportunidad de negocios y no la quería perder, con dos coaches a los que yo no le caí nada bien y que ellos no me cayeron a mí nada bien, ¿verdad? Entonces, si no hay ese clic, si no hay esa conexión, no hay forma de que pueda construirse la relación, que es el fundamento más básico de un trabajo de coaching, ¿verdad? Entonces, yo aprendí, mira, no, yo quiero esa conversación inicial porque yo quiero estar seguro que me siento a gusto con ese coachee, porque si no, no lo voy a poder acompañar de una manera efectiva, pero sobre todo yo tengo que asegurarme que ese coachee interesa trabajar conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me ha dado eso como oportunidad? Me ha dado la oportunidad de que cuando después ese coachee o la empresa, recursos humanos me llama y me dice, mira, sí, la persona quiere trabajar contigo, una de las primeras cosas que los ejecutivos me testimonian, mira, yo hablé como con 3 otros coaches y hablé con otras personas y entrevisté como a veces han entrevistado hasta 5 y 7 coaches, es una cosa impresionante. Y me plantean qué cosas los llevaron a descartar a otros colegas. Y en la mayoría de los casos es, primero, que no sentían que en las preguntas o en el diálogo informal de esa conversación inicial había profundidad, que no le daba la impresión de que entendían el mundo de negocios y los retos que los ejecutivos enfrentan, ¿verdad? Así que esto es una forma larga de llegar a la respuesta o intentar responder esa pregunta. Nada es mejor carta de presentación que cómo nosotros podamos evidenciar capacidad para esa interlocución, ¿verdad? Que realmente la persona te escuche y diga, yo creo que esta persona tiene el conocimiento, puede entender qué es lo que hace falta para que podamos ahí construir una relación. Lo segundo, ya la otra parte de respuesta a esa pregunta es un tema de mercadeo, ¿verdad? Porque pues si los coaches quieren trabajar con gente que ya tenga experiencia y uno está empezando, pues esto es como cuando le piden para cualquier trabajo evidencia de experiencia profesional, ¿verdad? Pues cómo uno empieza a lograr esa experiencia. Yo le cuento cómo yo lo hice, que fue una bendición o una suerte, pero que es una bendición y una suerte que pueden tener otros, ¿verdad? Yo me aseguré temprano en mi carrera de tener mentores, de tener gente de mucha más experiencia, de la que yo pudiera aprender, a la que yo admirara, y esa gente era gente con la que yo conversaba, con la que yo compartía lecturas, con las que yo trabajaba, y esa gente que eran ejecutivos y CEOs y líderes de empresas, gerentes generales de empresas, fueron los que me dieron las primeras oportunidades de hacer cosas en sus organizaciones. Y obviamente me aseguré que cuando me dieron ese voto de confianza lo supe honrar, ¿verdad? Me preparé adecuadamente, sentía que verdaderamente estaba listo para hacer esa experiencia. Estar listo es saber cómo acompañar. No quiere decir que uno tiene que esperar a, tú sabes, estudiar 30 años antes de atreverse. Hay que lanzarse y saber que cada año, ¿sabes? Del 1995 para acá, al 2003, al 2015, ahora al 2020, yo hoy sigo cometiendo errores, pero creo que escucho y trabajo mucho mejor que cuando empecé, ¿verdad? Uno va aprendiendo, pero yo creo que esas oportunidades que le dan a uno la gente, ese voto de confianza, hay que aprovecharlo. Yo no sé, honestamente les digo, cómo yo hubiese podido haber comenzado una práctica si no hubiese tenido esos apoyos iniciales, ¿verdad? No sé si esa pregunta la logré responder, pero bueno, es lo que tendría José Guzmán que decir sobre eso. Gracias. Vamos para la próxima pregunta. Alfredo, me gustaría que fueras más específico cuando dices que debemos usar modelos en lenguaje calle. Ok, me refiero a que, por ejemplo, un coach no puede no saber si su enfoque es ontológico o deontológico. Un coach no puede no saber las teorías que sustentan su práctica, ¿verdad? El proceso de coaching, la experiencia de una sesión, se debe guiar por una serie de pasos y esos pasos están informados o se definen de acuerdo a distintos modelos, ¿verdad? Es decir, el más común o más famoso, Whitmore y el modelo Grow, ¿verdad? Pero no es el único.
existen muchos, ¿verdad? Y según uno va aprendiendo en la práctica, uno va desarrollando el propio. Lo que yo creo que no se vale es no tener claridad de cómo es que uno está guiando su trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos una desventaja respecto por ejemplo, la medicina y otras prácticas clínicas, por ejemplo, que tienen espacios de supervisión. La mentoría es complicado, ¿no? Bueno, nos pasa un poco lo mismo que a los psicólogos y a los que trabajan en salud mental, ¿verdad? Que es difícil porque el supervisor no está ahí presente cuando tú estás teniendo la sesión de clínico, la sesión de coaching, ¿verdad? Pero en la mentoría, obviamente se cuenta con lo que el coach está narrando, ¿verdad? Y con lo que podemos decir. Pero si a mí un coach que me pide apoyo para pensar algún caso, alguna intervención, algún trabajo que está haciendo, algún tipo de mentoría, me plantea, me relata lo que ha estado ocurriendo en las sesiones, yo voy a poner siempre mucho énfasis en las intervenciones del coach, ¿verdad? Y mis preguntas van a ir por el lado de, pero ¿por qué hiciste esa intervención? Es decir, ayúdame a entender y susténtame en tu modelo de trabajo qué explica que hayas dicho o preguntado eso, ¿verdad? Entonces no se vale, al menos en mi experiencia y mi forma de entender las cosas, no se vale decir, pues fue lo que se me ocurrió, fue lo que sentí, fue lo que me nació, ¿no? Eso es muy poético, pero eso no es rigor, ¿verdad? Usted tiene que saber realmente qué es lo que lo está informando. No sé si no sé si fui suficientemente calle, Agnes, pero esa es la que diría. Tenemos que tener claridad de eso. Y oye, hoy hay, y Agnes sé que lo sabe muy bien, hoy hay una bibliografía inmensa. Cuando yo empecé a trabajar en esto, las publicaciones eran muy reducidas. Hoy hay investigación, es decir, ustedes agarran todo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el Instituto de Coaching del Hospital McLean en Harvard. Es una cantidad inmensa de publicaciones arbitradas que se están haciendo sobre coaching. Hay mucha investigación que se está trabajando y que tenemos la responsabilidad de estar atentos a eso, porque no es meramente diversidad de modelos, es que nos habla de la efectividad o no efectividad de ellos, ¿no? A ver, por aquí veo... Sí, hay otra pregunta, Alfredo. ¿Cuáles elementos específicos un coach debe considerar para demostrar el valor añadido que puede traer su gestión en una empresa? Les cuento, bueno, hay dos cosas que yo trato de hacer siempre, ¿verdad? Una, hago un proceso de avalúo 360 al inicio de la intervención y lo repito al final de la intervención, ¿verdad? Porque me da unas métricas o me da unas medidas, también hago entrevistas cualitativas al comienzo y los repito al final, ¿verdad? Para un poco comparar qué nos dicen los observadores del desempeño del ejecutivo antes y después. Pero otra cosa que he estado haciendo cada vez con más frecuencia y que es súper útil, tiene que ver con, a partir del plan de desarrollo individual, de los objetivos de desarrollo que se trabajaron, construir y administrar un pequeño cuestionario que se le envía a un grupo de observadores en la empresa para que mensualmente respondan el cuestionario y nos da una medida mensual de cómo están viendo al ejecutivo, ¿verdad? Y esa es chulísima porque se convierte en una fuente de motivación o fuente de alerta, ¿verdad? Esas dos cosas se convierten en buenos recursos. Sin embargo, repito algo que encuentro continuamente y que unos clientes que admiro mucho, ejecutivos, CEOs y CFOs de empresas, compartieron en un panel que organizamos hace ya más de 10 años en la convención de Shrink para hablar de la experiencia de trabajar en procesos de coaching. Los ejecutivos no están buscando cosas muy sofisticadas en términos de retorno a la inversión. A veces eso son conversaciones enredadas de la gente que somos del campo del coaching y recursos humanos. Los ejecutivos quieren ver evidencia en los resultados de la gente, ¿verdad? Y si, por ejemplo, un equipo logra empezar a ser más ágil como resultado del trabajo de coaching, como me decía un ejecutivo hace muchos años, ya tu trabajo está pago, ¿verdad? Ya tu trabajo se pagó. Con esto que estamos viendo en estas reuniones, ya tu trabajo se pagó. Eso es lo que creo que las organizaciones están buscando. Gracias. Vamos ahora a las preguntas que hicieron en el chat. Comienzo
buscar aquí, que hay varias. Había una referente a las estadísticas. Voy a buscar aquí. Bueno. Estoy yendo para atrás a ver después de todos los saludos. Ajá. Ok. ¿De qué áreas geográficas han sido las cifras de On the Hill 2020 y Robertson 2020? La muestra. De Estados Unidos. La muestra específica no la tengo a la mano, pero será quien quiera me puede escribir y se las comparto. Gracias. Se presentaron un evento hace unos meses del ICF de Nueva York, con el capítulo con el que también estoy vinculado por mi trabajo allá, pero son de Estados Unidos. Gracias. La próxima pregunta, ¿por qué aún no se realizan especializaciones en competencias de coaches ejecutivos para empresas familiares? Sería un campo buenísimo. Yo, de hecho, no sé si hay alguna. Creo que sí que hay alguna. En Europa creo que hay alguna. Creo que hay un par de programas específicos para eso. Y la pregunta de Gustavo la agradezco porque es una súper oportunidad de negocio, ¿verdad? Es una súper oportunidad de negocio, primero porque es un campo fascinante. Todo el trabajo que hay que hacer y la complejidad del trabajo de empresas de familia. Y creo que ahí el coaching puede aportar bastante. Claro, el trabajo con empresas de familia es un trabajo que ambos roles, el rol de coach y el rol de consultor, van de la mano, ¿verdad? Y hay que hacer posiblemente ahí un trabajo en equipo o uno saber moverse de los dos roles, pero sí creo, me puedes escribir más adelante, y creo que hay algunos colegas en España, por ejemplo, que han creado algunos programas, pero al menos en América Latina y en Puerto Rico sin duda no hay específicos para eso, y siendo que el 70 y pico por ciento o más en cada uno de nuestros países, entre el 75 y el 90% de las empresas en todos nuestros países de América Latina son empresas de familia, pues digamos si no hay ahí un nicho, una oportunidad. Gracias. ¿Cuánto ha cambiado el enfoque del coaching en las empresas y organizaciones en el último año? Bueno, el último año es demasiado limitado. Yo diría que de cuando yo empecé para acá, yo creo que ha habido un cambio significativo por ejemplo, son muy pocas las empresas que tienen cultura de coaching de verdad, que hacen intervenciones de coaching remedial. Ya está claro que eso no tiene sentido, que es una pérdida de dinero, que el coaching tiene que estar más orientado al desarrollo y acelerar el desarrollo del potencial, ¿verdad? Y ese ha sido un cambio a través de los años que yo creo que ha sido importante. Yo creo que cada vez tenemos más organizaciones donde estas cosas se entienden. Yo creo que el desarrollo de cultura de coaching en las organizaciones ha estado atado también con el desarrollo del campo de los recursos humanos, de unos recursos humanos menos transaccional y más estratégico y más orientado a UDI, a desarrollo de talento, y eso ha ido mejorando. En el último año, bueno, si el último año, por el último año la pregunta se refiere al 2020, pues yo lo que tengo es que hacer una confesión. Yo era de los coaches que evitaba el trabajo remoto, y la mayoría de mi trabajo era presencial, e incluso cuando trabajaba, que lo hago todo el tiempo con gente fuera de Puerto Rico, me aseguraba de viajar y tener, no todas las sesiones de manera presencial, pero al comienzo, a mitad y al final tener contacto presencial. La pandemia me ha enseñado, y este momento me ha enseñado, que es perfectamente viable trabajar totalmente. Yo desde el 16 de marzo no he parado de trabajar, y todo mi trabajo es a través de plataformas como esta, ¿verdad? Y es totalmente efectivo y funciona y no es problema. Y en este proceso he iniciado nuevos engagements de coaching, he empezado a trabajar con gente y he continuado con gente que ya trabajaba. Gracias. Habló de coaching de vida. El coaching de vida no permea todos los demás tipos de coaching, y por ende no debemos todos tener herramientas de coaching de vida, aunque estemos ofreciendo coaching ejecutivo. Sí, totalmente, totalmente. El coaching me refería a eso como un nicho y como un ámbito de negocio, ¿verdad? Como una práctica, para mencionarlo, de que no veo un mercado para esa práctica desarrollado en Puerto Rico. Ese es mi convencimiento, ¿verdad? Si ustedes piensan otra cosa, me dicen, no. Pero la pregunta que haces me sirve para aclarar algo. Cuando uno trabaja en coaching ejecutivo, uno está trabajando con un ser humano.
uno está trabajando con un líder, con un ejecutivo, pero está trabajando con un ser humano. Y aunque el centro, la prioridad del trabajo de coaching tiene que ver con su gestión y desempeño profesional, ¿verdad? Y todo debe desembocar en mejores resultados de negocio, porque la empresa nos está contratando para eso. Nuestro trabajo es con todas las dimensiones de la vida de ese ejecutivo, ¿verdad? Y de hecho, o sea, tan cerca como esta mañana al amanecer, yo estaba trabajando con un CEO que está gestionando un proceso de crecimiento inmenso en su organización, aún en medio de esta crisis de transformación importante y tal vez algunos de los obstáculos que se meten en el medio de la gestión de ese crecimiento tienen que ver con convicciones o creencias muy personales surgidas en su vida personal, en su niñez, en su adolescencia, en su matrimonio, que no tienen nada que ver con lo profesional. Si yo no soy sensible a entender y doy espacio en las conversaciones de coaching a esas dimensiones, no lograríamos destrabar las cosas que pueden estar haciendo obstáculos en lo profesional. Así que totalmente, que estamos trabajando con un ser humano en todas sus dimensiones y en ese sentido herramientas de coaching de vida son vitales acá también. Tiene usted razón. Okay. Usted dice que hay coaches muy buenos y que no han estudiado coaching. ¿Cómo pueden seguir el rigor o formato de coaching versus mentoría, consultoría, consejería, etcétera? Yo creo que nosotros tenemos que entender una cosa. Como profesión y como campo de formación, el coaching es muy joven, muy reciente, ¿verdad? Pero los fundamentos del coaching, los fundamentos de nuestro trabajo, no nos los inventamos nosotros, ni como alguna gente dice erróneamente, vienen de la psicología. Los fundamentos de nuestro trabajo vienen de la filosofía. De la filosofía del lenguaje más recientemente, pero antes de la filosofía de los griegos. Si usted quiere aprender a hacer buenas preguntas en coaching, vaya a los diálogos de Platón. Por lo tanto, la formación para nuestro trabajo puede tener como referentes muchas otras cosas, ¿verdad? Previas a lo que nosotros hacemos. Y hoy por hoy hay muchos coaches que incluso se dedican a la formación de nuevos coaches que en los orígenes de su práctica y que han sido prácticas muy exitosas, nunca se formaron como coaches, sino que venían de otros campos y crearon escuelas y crearon formación y eso es una posibilidad. O sea que yo creo que hay que desmitificar el que el único referente de formación es el que tal vez los que hemos entrado en este mundo después hemos tenido, ¿verdad? Es decir, y les hablo, yo no soy tan viejo como algunos de esos colegas en los que estoy pensando, ¿verdad? Pero les hablo de mi propia experiencia. Yo me certifiqué y agradezco muchísimo a mis profesoras en México, donde yo hice mi primera certificación en coaching ejecutivo y corporativo, pero yo tengo que decir, con todo lo que reconozco, lo que ellas me enseñaron, que no me enseñaron a escuchar. Ya yo traía una formación previa de otras experiencias, mi formación como psicoanalista, por ejemplo, que me enseñaron a escuchar. Yo debo decir que quien me enseñó a escuchar a mí fue mi formación como psicoanalista y que mi formación como coach me ayudó a dirigir esa escucha a los temas puntuales o específicos que mi trabajo como coach debe atender. Así que hay muchas vías por las cuales la gente puede adquirir esa capacitación y aunque no se hayan certificado, no hayan hecho un programa de formación como el que hemos hecho tal vez todos nosotros, no quiere decir que no hayan estudiado, no tengan otros referentes, ¿verdad? Pero yo he conocido, por ejemplo, en mi experiencia profesional e incluso en mi formación, grandes coaches que son filósofos, que no son, nunca se han certificado como coaches y podríamos hablar de casos específicos y se sorprenderían ustedes de algunos coaches muy importantes que son modelos y referentes para nosotros y cuyos modelos nosotros seguimos que nunca se han certificado en su vida y nunca hicieron una formación en coaching.
Bueno, Alfredo, para nosotros ha sido un inmenso placer el que haya usted aceptado la invitación que le hiciera a ICF Puerto Rico para que comenzara estas conversaciones con nosotros acerca de coaching ejecutivo. A nombre de nuestra presidenta y todos los que componemos la Junta, le damos la más inmensa gratitud, agradecimiento a usted por haber estado esta noche y sé por los comentarios que han escrito los compañeros hablando positivamente de cuánto han disfrutado escucharlo a usted hablar esta noche en este foro y que vamos a seguir conectados para nuestro próximo webinar, que es el martes 11 de agosto, que se va a estar extendiendo en la discusión del tema del nicho de coaching ejecutivo, donde usted va a ser el moderador y van a estar otros colegas de nosotros invitados a ese panel. Así que muchísimas gracias. Vayan separando esa fecha, pónganlas en su agenda. De igual manera, si existen algunas otras preguntas que les surjan a ustedes, se queden reflexionando acerca de la información que nuestro invitado compartió con nosotros, con mucho gusto se las hacemos llegar a nuestro conferenciante y yo estoy seguro que Alfredo le contestaría, ¿verdad que sí? Claro. Así que gracias a todos por darse cita hoy, martes, en nuestra segunda cita de nuestras reuniones virtuales del mes de julio. Así que quiero finalizar esta sesión, como siempre, con una cita, esta vez de un proverbio surafricano, y dice de la siguiente manera: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Muchísimas gracias, cuídense mucho en todos estos eventos que por lo menos aquí en Puerto Rico en los próximos días se avecinan. Y recuerden compartir con nosotros a través de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube, ICF Puerto Rico. Muchísimas gracias. Que descansen.